Encontré esta Monster importada de Brasil a la vuelta de mi casa, que no me lo esperaba, la verdad. No sé qué está pasando con las Monster, pero cada vez es más fácil de conseguirla. Y estaba a 4.000 pesos, que me pareció un preciazo. Es la más barata que conseguí hasta ahora. Es importada de Brasil y es de Brasil, o sea, la temática de la lata. Y dice que es de frutas tropicales. No sé qué tanto me va a gustar porque frutas tropicales me suena a maracuyá y no me gusta el maracuyá, así que vamos a ver. ¿Qué olor a gaseosa tipo Fanta o algo así? Es de pomelo. O bueno, no sé, por el color parece de pomelo. Está re rica. Creo que es cero azúcar. No, no es cero azúcar y no es re empalagosa, porque normalmente cuando no son cero, como que son muy dulces. Esta está muy rica, no sé qué sabe, como a Flim Puff o algo así, pero no tan empalagosa. Quizá frutilla o vaya, no sé, tiene un gusto raro, súper artificial, obviamente. Pero está re rica, me sorprendió. No esperé que iba a tener ese sabor. 10 de 10. Está a un sorbo de terminar en mi colección. Agregarse 1000 comillas a la palabra colección.